Rema TV, bienvenidos una vez más a su programa Salud y Vida. Les saluda Melanie. El día de hoy vamos a platicar de unos temitas muy importantes, pero antes de eso quiero presentarles a un profesional. Hoy tenemos al doctor Ricardo Arriaga. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. ¿Qué tal, Melanie? Gracias a Dios, bien. Mucho gusto de estar acá. Qué alegre tenerlo acá y que usted pueda compartirnos un poquito más de sus conocimientos, doctor. Pero les quiero contar que también tenemos ustedes ya saben a quién es, a la licenciada. Hola, ¿qué tal, María José? ¿Cómo estás? Aquí nuevamente, muy bien, gracias. Qué alegre tenerte acá con nosotros, ¿verdad? O sea, hay plataformas muy importantes que están siempre conectadas, así que te podemos ver desde una pantalla, María José. Contenta de estar compartiendo aquí con el doctor y un tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema súper importante que vamos a tratar el día de hoy, pero antes de eso yo quiero recordarle las redes sociales. Usted nos puede encontrar como Rema TV en Facebook e Instagram, y si usted nos quiere ver en la web nos puede encontrar como rtv.live. Bueno, doctor, entonces vamos a arrancar con este tema tan importante. Cuente usted al público qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la diabetes y el COVID. Y creo que para hablar de diabetes tenemos que hacer una definición de la enfermedad. Y esta enfermedad está considerada dentro del síndrome metabólico, que son varias enfermedades que se refieren más o menos al funcionamiento del organismo. Bueno, se refieren al funcionamiento. La diabetes la vamos a definir como una enfermedad que se va a caracterizar porque el azúcar se va a subir. Y con el alza del azúcar en sangre van a venir una serie de manifestaciones. Podemos decir que hay dos tipos de diabetes. Tipo 1, que es la que va a necesitar desde el inicio, como regla general, insulina. Y va a estar el tipo 2, que va a ser la más frecuente. Tipo 1 es un poco rara y comienza desde la infancia más o menos, pero el tipo 2 puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida. Cuando hablamos de tipo 1, que es insulino dependiente, es así, va a ser verdaderamente insulino dependiente, pero la tipo 2, que no es insulino dependiente, en determinado momento se puede volver insulino dependiente, o desde el inicio de que se diagnostica puede necesitar insulina, pero es por la etapa en la que se encontró al paciente. Vamos a decir que por ejemplo, una azúcar en ayunas arriba de 100 miligramos por decilitro, ya podemos estar hablando de una prediabetes, que es la primera condición. Entonces, es una enfermedad que actualmente es muy abundante. En Guatemala tenemos un 8.5% de enfermos con diabetes, y a nivel mundial es bastante alto el porcentaje también. A ver, María José, tú que sos experta en nutrición, dinos qué pasa cuando normalmente pues las personas, en este caso los pacientes, se toman el azúcar, ¿verdad? Después de haber consumido estos alimentos, porque muchas veces, ¿verdad? Por ignorancia es de que no lo hacemos de la manera correcta, ¿verdad? Cuéntanos tú un poquito cómo puede ahí entrar los alimentos en este caso al momento de medir el azúcar. Bueno, es muy importante, Melanie, que el paciente primero que nada esté consciente de su enfermedad, esté consciente de la patología que está presentando, y en el tema más importante de la alimentación es el conteo o el control de la ingesta de carbohidratos. Sí es importante que este paciente, pues de la mano también con su médico y en este caso de la nutrición, se haga una dieta personalizada, porque es importante tomar en cuenta qué tipo de antihipoglucemiante está utilizando el paciente, si es tomado, si es insulina, porque de eso va a depender el plan nutricional que se le haga, ¿verdad? Es importante que esté de acuerdo con esa dosis, principalmente la cantidad de carbohidratos que el paciente ingiere, y definitivamente es un paciente al que debe de dársele muchísima educación a él y a su familia. Es importante también porque definitivamente no puede tener consumo excesivo de azúcar en su dieta.
Qué importante saber esto, ¿verdad, doctor? Usted en casita, ponga atención a estos cambios que puede surgir en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que muchas veces pues uno no sabe qué sucede, por qué tal vez tengo náuseas o dolor de cabeza, ¿verdad, doctor? Que es como posiblemente alguno de los síntomas que pueda haber en este tipo de enfermedad, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que decir de la diabetes es de que el enfermo diabético muchas veces piensa que ya está mal. Y la verdad es de que como cualquier otra enfermedad, con un buen control, como decía la licenciada, un buen control en lo que se ingiere y en la forma de vida, pues el paciente va a tener una vida bastante normal, pero tiene que tener cuidado. Tenemos muy malos hábitos alimenticios. Actualmente en Guatemala tenemos el 8.4% de la población en general con diabetes. Alta. Ese es alto. Sí. Me parece que fue en los años 80, era un 4.3% a nivel mundial. En el 2014 era ya el doble, 8.7%. Entonces ha venido, ¿pero por qué? Porque hay mucha comida chatarra, mucha comida que es más calorías que otra cosa. A veces dicen el contenido de carbohidratos es bajo, pero la fructuosa puede ser muy alta y la fructuosa es tan o más dañina que los carbohidratos. ¿Estoy en lo cierto, María José? Así es, doctor, totalmente cierto. Y es que lo que usted dice es importante, por eso es tan importante que pueda tener una educación el paciente, porque en el etiquetado de los alimentos podemos encontrar muchas cosas que no van de acuerdo a la diabetes, no son compatibles, y una de esas son los tipos de azúcares que tienen ciertos alimentos. Como digamos un tip fácil de recordar, si buscamos en los ingredientes de los alimentos algo que termine en osa, como lo decía el doctor, fructosa, sacarosa, glucosa, y algunos tipos de jarabes que se utilizan en la industria de alimentos, son seguramente azúcares, pero están disfrazados con otro nombre. Así es. Entonces, el enfermo diabético tiene que tener presente que es más susceptible a las enfermedades. Por eso, en esta pandemia, una de las recomendaciones es mantenerse en casa lo más posible. Si existe esa posibilidad. Ahora, si se tiene que salir por la razón que sea, guardar todas las medidas de bioseguridad que actualmente están establecidas. Ellos tienen un 50% más de posibilidades de tener enfermedades. Y miren, creo que si estuviéramos continuamente monitorizándonos el azúcar, nos daríamos cuenta que nosotros tenemos fluctuaciones del azúcar. Y esas fluctuaciones se deben porque nos descuidamos en lo que comemos, en primer lugar. En segundo lugar, la enfermedad puede aparecer a cualquiera en cualquier momento. Demasiadas grasas trans, demasiadas azúcares, muchas bebidas embotelladas que son demasiado dañinas. No tienen nada de bueno, ni nos hidratan muchas veces. Y lo único que hacen es pues, darnos aquello que nos va a perjudicar. ¿Y qué es lo que pasa con el enfermo diabético? Que no es solo su páncreas el que se enferma. Está el cerebro, está el corazón, las arterias, los riñones. La circulación es algo de lo que se afecta con esto. Y por eso ahora en esta pandemia el diabético tiene que tener muchos cuidados. Su cambio de vida es importante. Actividad física, ¿verdad, María José? Así es, el sedentarismo es también algo muy importante que se debe tomar en cuenta. Y bueno, buenos hábitos de alimentación en general. Es importante que el paciente al principio pueda tener más conciencia de sus porciones de alimentos, y al principio, aunque es un poco tedioso, mi recomendación es que haya como una medición en cuanto a carbohidratos también, y luego ya el ojo se va poniendo más crítico, y de repente cuando estamos fuera de casa es más fácil medir esas porciones, pero sí es importante también, junto con los hábitos, el ejercicio. Yo creo que el diabético tiene que vivir con la seguridad de que si está en su casa puede hacer muchas cosas en pro. Si tiene que salir, pues algún tiempo de comida no lo va a hacer adecuadamente, pero que no sea tan inadecuadamente. Sí, perdón, doctor, es tan importante como mencionarle esto a todos los padres de familia, ¿verdad? Que están en este caso, pues hay chicos en casa y es como bien difícil medir como estas porciones, porque posiblemente pues están en refacción y que le doy una golosina y una gaseosa para que se distraigan un poquito y pase como
el alimento, ¿verdad? Pero yo creo que es re importante saber esto y tenerlos a ustedes como especialistas en este caso, ¿verdad? Pero les cuento que nos vamos a ir a un corte comercial, entonces vamos a regresar. Usted quédese con nosotros, siga viendo el programa Salud y Vida. Y le quiero recordar las redes sociales como Rema TV en Instagram y Facebook. Regresamos. Bienvenidos amigos de Rema TV, estamos ya después del corte aquí platicando un poquito con estos especialistas, el doctor Arriaga y la licenciada Chacón que nos acompañan el día de hoy. Quiero recordarles que si usted se quiere interactuar con nosotros por vía WhatsApp, puede comunicarse con nosotros al 4769-2431. 4769-2431. Y nosotros acá, entonces vamos a seguir con este tema que es tan importante, ¿verdad? Que es la diabetes. ¿Y cómo se puede manejar en este caso el COVID o en tiempos de pandemia lo que estamos viviendo en este tiempo, doctor? Bueno, tenemos que tener presente que hay manifestaciones físicas de la enfermedad y las primeras van a ser posiblemente mucha sed, mucho apetito, muchas orinadera y pérdida de peso. A veces la gente llega con esos síntomas, a veces no. Ahorita con el COVID-19, si se mantienen esas manifestaciones, hay mucha más sensibilidad del paciente a adquirir la enfermedad, porque sus defensas no van a estar bien. De hecho, las defensas se afectan. Entonces, si el paciente está en esta condición, tiene que buscar ayuda o tiene que mantener su medicación. En ningún momento dejarla, me siento bien. La mayoría de pacientes dicen, es que ya no tengo molestias, yo la dejo de tomar. Con el organismo, es un organismo perfecto. Y llega en tal momento a adecuarse o a sentir normal ciertos niveles altos de azúcar que ya no da manifestaciones. Y él dice, no, pero si me siento bien, yo ya no tomé el medicamento porque ya estoy bien. Y cuando se les hace una glicemia, 200, 300 de azúcar. Para arriba el azúcar. Y entonces, no sé cuál sea la experiencia de María José, pero la dieta es una de las cosas que tiene que influir en esto, ¿verdad, María José? Así es, definitivamente, doctor, porque si ayudamos al paciente a que aprenda a controlar sus niveles de azúcar, su glucosa en sangre y que controle también su peso, pues podemos llegar también a controlar factores de riesgo de esta enfermedad, como pueden ser enfermedades cardíacas, a controlar su presión arterial y obviamente el porcentaje de grasa que acumulan estos pacientes. Entonces sí es importante la glucosa y con una dieta la verdad es que no es complicado, se basa en una alimentación saludable, pero el paciente a veces tiene temor de definitivamente me van a quitar todo eso que me gusta y lo importante aquí es controlar porciones. Hay una situación muy importante en el paciente diabético, que muchas veces dicen, no, pero si yo estoy normal, el apetito está normal y están comiendo mucho de algo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el paciente? El cerebro empieza a mandar señales de que se necesita azúcar y ellos necesitan comer cosas dulces. Ahora, ¿por qué son esas señales? Porque cuando la enfermedad está establecida, ya el azúcar no entra a las células. Entonces, la célula está mandando al cerebro la señal de necesidad de dulce. Y entonces es una de las cosas que yo enfatizo mucho en mis pacientes. El momento en el que usted empiece a sentir que, que necesita más azúcar de la que ha comido normalmente o de la que ya se quitó, es porque su azúcar ya se subió. Hay algún problema y usted tiene que cuidar eso. Y entonces no es de definitivamente quitar 100% grasa, 100% azúcar. No, es de comer, como decía la licenciada, comer las porciones adecuadas, la comida adecuada, para que los niveles se mantengan. Y qué importante saber esto, ¿verdad? Porque ahí sí que todos en casita nos ha tocado que de repente, como hablábamos, ¿verdad, María José? Se me antoja el chocolate
y de repente ya no es solo chocolate, sino ahora yo necesito una gaseosa y ahora ya no solo la gaseosa, sino una hamburguesa, ¿verdad? Entonces yo creo que es re importante, como dice usted, medir en este caso pues las porciones, y más que la licenciada es experta en este tema, que nos pueda decir cómo podemos buscar una forma más sencilla, inclusive en casa, ¿verdad, María José? Cómo podemos cocinar de una forma saludable y que no necesariamente me voy a torturar a dejar de comer todo, porque en realidad no es una dieta dejar de comer todo, sino saber comer, ¿verdad? Correcto, y una de las cosas que mencionaba el doctor es súper importante. No se trata de quitar muchos alimentos de la dieta, pero sí vuelvo a recalcar el tema de buscar las opciones más saludables, ¿verdad? Que a la hora de elegir alimentos podamos elegirlos inteligentemente y definitivamente sí tenemos que controlar el tema de grasas, ¿verdad? A la hora de cocinar, pues no utilizar preparaciones como frituras, envueltos en huevo, no tan seguido, ¿verdad? Yo sé que dentro de nuestra cultura, pues ese tipo de preparaciones es muy común, pero tratar de evitarlas y introducir alimentos más saludables, como alimentos ricos en fibra. Digamos, si vamos a utilizar carbohidratos dentro de nuestra dieta o cereales, irnos por alimentos integrales, ¿verdad? Que contienen fibra, y la fibra nos ayuda a controlar mejor nuestra glucemia. Y mi recomendación es también hacer por lo menos 5 tiempos de comida en porciones pequeñas, pero estas refacciones que introducimos, que siempre es importante que sean saludables, nos ayudan también a mantener controlada nuestra glucemia a lo largo del día. Sí, hay una cosa importante. El paciente diabético no va a consultar inmediatamente que empezó la enfermedad. Se dice estadísticamente que cuando se diagnostica una diabetes lleva entre 5 y 10 años que se estableció la enfermedad. Entonces, algunos llegan solo por lo que decíamos antes, boca seca. Otros llegan ya con visión borrosa, que mareos y que adormecimientos de manos, pies que puede pasar, son las neuritis periféricas del diabético. Entonces, y cuando empiezan con los medicamentos y desaparecen los síntomas, si ya no hay síntomas, creen que ya se curaron y dejan de tomar el medicamento. ¿Y qué es lo que pasa? Solo se le está dando pausa a la enfermedad para tomar más campo. Si mantenemos los medicamentos, la mantenemos en una posición. Por supuesto, con los años va a ir aumentando, pero podemos llegar a muchos años con la enfermedad. Creo que la paciente más longeva con diabetes que tuve murió a los 88 años. Pero fue una mujer y eso les estoy hablando de hace unos 20 años, cuando no estaban todos los medicamentos que tenemos ahora y no teníamos las redes sociales como las tenemos ahora y no había tanta información como hay ahora. Pero ella se quitó todas las frituras. María José tiene razón, nuestra cultura es de eso. Hay los recados, los caldos, los envueltos en huevo, la comida típica, y ahora que estamos en fiestas patrias, más comida típica. Rellenitos y todo. Ella decía, no quitárnoslos al 100%, pero que sea lo menos posible. Igual los productos del marrano, lo menos posible, porque son dañinos. Entonces tenemos que cuidarnos. Vamos a pensar que tenemos años por delante y tenemos que ser productivos mientras tenemos la posibilidad. Entonces eso va a ser, y eso es para el diabético, eso va a ser tanto él se cuide. Sí, la verdad es que es súper importante que todos en casa tomemos conciencia, en este caso, de los alimentos que estamos consumiendo y chequearnos, ¿verdad? Siempre con un especialista es tan importante, ¿verdad, doctor? Que cada cierto tiempo nosotros tengamos un control. En este caso, hombres y mujeres debían hacerlo cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para que usted siga aprendiendo un poco más del cuidado de nuestro cuerpo. Entonces vamos a regresar en un ratito, va a estar acá con nosotros de nuevo, y antes yo quiero recordarle que se puede comunicar con nosotros por WhatsApp al 4769-2431, 4769-2461, perdón. Entonces vamos a regresar a un corte comercial y volvemos.
regresamos, amigos de Rema TV, a este tema tan importante que estamos platicando el día de hoy con el doctor y la licenciada que nos está ahí hablando desde su casita. Ella está también guardando distancia, ¿verdad, María José? Entonces vamos a continuar, doctor, con este tema. Cuéntanos Claro qué más sigue de la diabetes, qué podemos saber. Bueno, tenemos que saber que la diabetes tipo 1 es congénita, por decirlo de alguna manera. Por alguna razón, el organismo produce anticuerpos en contra del páncreas y entonces inhabilita al páncreas para producir insulina. Por eso es insulinodependiente. Esto va a tener que estar relacionado con antecedentes genéticos. Actualmente se dice que si la madre es diabética, los hijos tienen el 30% de posibilidades de ser diabéticos y que si el padre, solo el 20%. Entonces la carga genética materna es bastante alta, no tanto como la del padre. Pero que si los dos padres y algunos de los ancestros, abuelos, tíos, abuelos o tíos son diabéticos, está entre el 50 y 70% de posibilidades de ser diabéticos. Mucho más alto. Entonces nosotros tenemos que pensar que tenemos que tener cuidado. Ahora, esa es la diabetes tipo 1. Pero, ¿qué pasa con la diabetes tipo 2? ¿Por qué se produce la enfermedad? Pues se produce por los malos hábitos alimenticios. Es posible que tuviéramos ancestros que tuvieron, pero tal vez un abuelo o un tío abuelo, alguien de los ancestros tuvo la enfermedad. Pero con los malos hábitos alimenticios, el exceso de gaseosas, el exceso de comida chatarra, todas las frituras que se comen, las bolsitas y todo eso, eso lo favorece. Eso es una de las cosas que viene a debilitar la capacidad del páncreas de seguir produciendo una insulina de calidad y viene al acumularse el hígado, al empezar a trabajar más allá el hígado, entonces el hígado empieza a producir el glucagón, que es una de las sustancias que puede afectar y puede disminuir la productividad del páncreas. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Una buena alimentación, María José. Así es, doctor. Es importante que, como les decía, pues tengamos una alimentación variada, evitando este tipo de alimentos que grasas saturadas, excesos de azúcar, pero una buena fórmula es que tú veas en tu plato la mitad de tu plato que haya siempre verduras, y es importante que sean verduras sin almidón. Por ejemplo, no poner en esa mitad del plato papa, yuca, camote, sino irnos por verduras como espinaca, tomate, huisquil, perulero. Aquí tenemos gran variedad, pero que la mitad de tu plato contenga de este tipo de verduras. Y luego la otra mitad del plato lo partimos en dos, y un cuarto del plato puede haber proteína. Por ejemplo, es una manera fácil de visualizar tu plato. Puede ser pescadito, pollo a la plancha, y el otro cuarto del plato que lleve un grano entero. Puede ser arroz integral, una verdura con almidón, por ejemplo papa o guisantes o arvejas, y siempre incluir grasas buenas, ¿verdad? De buena calidad, como de repente aguacate, nueces, ¿verdad? Y las porciones de frutas, que esas pues sí debemos de controlarlas, y definitivamente no agregar azúcar a nuestras preparaciones. Es. Con relación a lo que decía la licenciada, yo voy a tomar algo. Muchas veces la gente va a los hoteles y le sirven de fruta trocitos de varias frutas, pero es una cantidad reducida. Y dicen que qué barbaridad, que por qué tampoco. Es la cantidad que se debe comer. No podemos sentarnos en un tiempo de comida y comernos una papaya o comernos una piña. Estamos comiendo una cantidad de carbohidratos que a la larga nos va a afectar. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la enfermedad sí va a venir por procesos de este tipo, por una mala alimentación, por una mala orientación cultural, pero también puede ser causada por infecciones. Hay unos virus que pueden causar infección al páncreas y esto producir una diabetes. Pero los alimentos y el sedentarismo, miren, actualmente casi no se camina, y peor ahora en pandemia, encerrados en casa. Pero en casa podemos hacer actividad física. Aunque sea entre cuatro paredes, ahí podemos estar brincando, saltando cuerda, haciendo lo que sea, pero tenemos que tener actividad física, no tenemos que quedarnos. Con la tecnología, doctora, ahora YouTube rapidito puedo buscar y un clic y ya me aparece un instructor dando clases. Eso es importante, y creo que es de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que podemos
tener actividad física aun cuando estemos en pandemia. Sí es un tanto delicado ir a un gimnasio, por ejemplo, de seguro no. Ahora, ¿cómo vamos a dividir la actividad física? María José me va a ayudar luego, pero por ejemplo, de los 40 en adelante es más... baja de fuerza, para sí, aumentar la masa muscular. Aumentar la masa muscular. Hasta los 40 es más cardiovascular. Entonces, ¿por qué? Porque de los 40 en adelante, tanto el paciente normal como el paciente diabético, y que pueda tener otras enfermedades el diabético, va a ir perdiendo más masa muscular, entonces se va debilitando. Y en relación a esto, el COVID produce esto. Porque el COVID lo que produce es un debilitamiento de tal forma de los músculos, porque hasta en las células musculares se puede reproducir, entonces ahí va a empezar a causar problemas. ¿Cuál ha sido uno de los problemas que han visto en esta pandemia? Que el diafragma se pone muy débil. Porque el con dolor virus de espalda y la dificultad para respirar. Exacto. Otra cosa que han visto en esto, que el diabético que cayó con esta enfermedad tiene mucha dificultad respiratoria y no ha sido tanto pulmonar, sino que cerebral, porque afecta también el cerebro. Miren, ¿por dónde es la entrada del virus? Por la nariz. ¿Qué otra entrada puede haber? Los ojos. Y entonces aquí, nosotros tenemos una norma, de la nariz para arriba es peligroso todo, porque puede afectar el cerebro. Entonces, si entra por la nariz, se puede ir directamente al cerebro y producir encefalitis. Puede producir problemas a nivel de las raíces posteriores de la médula. Hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que se ha visto ahora en la pandemia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el diabético? Mantener su buena alimentación, una buena actividad física y pues todo el distanciamiento social que se pueda y todas las medidas de bioseguridad que pueda cuando tenga que salir. Sí, definitivamente no sabemos cuánto tiempo vamos a pasar con esta pandemia, ¿verdad? No sabemos si aquí a un mes, no sabemos si 2 meses, y yo creo que es re importante cuidarnos en casa, de tomar todas estas medidas necesarias, porque es para cuidarnos a nosotros mismos. Y qué tan importante poder comer bien, como decías tú, María José, saludable, no necesariamente tenemos que asfixiarnos, ¿verdad?, con una dieta, sino es deliciosa, ¿verdad?, cuidar nuestro alimento, porque no es solo de bajar de peso, sino por dentro mi funcionamiento tiene que estar de una forma adecuada, ¿verdad, María José? Así es, un equilibrio en todo, definitivamente eso es importante para evitar sobre todo complicaciones. Si es un paciente que ya tiene diabetes, ya fue diagnosticado con diabetes, aquí lo importante es que la alimentación vaya enfocada sí en cuidar sus aumentos de glucosa, o puede ser también que sea un paciente que por una mala alimentación o porque no esté bien calculada la dosis del hipoglucemiante, pues tenga también unas bajas de azúcar durante el día. Es importante eso, pero sobre todo, como decía el doctor, es un paciente que puede vivir muchísimos años, pero lo importante aquí es la calidad de vida de ese paciente. Entonces, la alimentación también va enfocada en prevenir esas complicaciones que pueden darse como consecuencia de la diabetes. Doctor, y díganos cómo podemos concluir, cómo le podemos dar un mensaje, ¿verdad?, a nuestros amigos de Rema TV para que puedan saber qué es lo que pasa con la diabetes, ¿verdad? Como conclusión, ¿qué piensa usted en general? En general yo les diría, si usted tiene diabetes, usted tiene una enfermedad que es controlable y que no es una enfermedad que lo va a incapacitar ahora. Es una enfermedad que si usted sabe llevarla y sabe luchar contra ella, va a tener una buena vida, una buena sobrevida. Y hasta que llegue el momento en el que definitivamente ya no se pueda, pero van a pasar muchos años. Pero como hablábamos, hemos estado diciéndolo y recalcándolo, un cambio en el estilo de vida es lo más importante. Lo primero, cuando le dicen a usted es diabético, no se muera, solo piense, bueno, si tengo esa enfermedad, yo tengo la capacidad de luchar, porque la enfermedad no es más inteligente que yo, la enfermedad no piensa, el que piensa aquí soy yo, el que tiene que tomar las buenas decisiones soy yo. Entonces, tenemos que pensar en eso, vamos a cambiar nuestro estilo de vida, vamos a dejar las gaseosas y todas las bebidas artificiales a un lado, vamos a dejar la comida chatarra a un lado, vamos a comer sano. Tenemos tantas verduras, la licenciada decía, tenemos una gran variedad de verduras, de hierbas. Y entonces lo podemos hacer. No es necesario hacer pollo frito, no es necesario irnos a Campero y comer las papas fritas de Campero, ya dije nombre. Pero bueno, no es necesario que vayamos a ningún lado a comer esas cosas. Lo que necesitamos es una dieta muy bien hecha.
las carnes asadas o cocidas, las verduras al vapor y las ensaladas. Y la licenciada decía, la mitad del plato tienen que ser hierbas y verduras. La otra, un cuarto, carnes, proteína, que en ello incluso podríamos mencionar algunos granos. Y la otra mitad van a tener que ser los granos que nos van a dar algún nutriente como el trigo, el maíz, la cebada y el arroz y otros. Pero no juntar los granos, no juntar varios granos a la vez, que era lo que ella nos enfatizaba. Con eso vamos a tener una buena sobrevida y vamos a tener un mejor país. Y por supuesto, le vamos a poder servir mejor al Señor. Así que usted que está en casita y escuchó, podemos tener diferentes tipos de alimentos, ¿verdad? Y sobre todo conocer cuál es la diabetes, cuál es su función en la epidemiología, que es tan importante. Y gracias a ustedes, María José, que tú estás desde casita, gracias por tomarte de tu tiempo y podernos llenar de tu experiencia como nutricionista. Y a usted, doctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy en este programa. Y les quiero contar que este programa pues va a tener una segunda parte porque es un tema muy extenso que todos debemos conocer y ellos van a estar nuevamente en el siguiente programa para que nos sigan diciendo qué es lo que pasa con la diabetes. Así que gracias porque usted nos pueda ver, nos pueda sintonizar. Le recuerdo las redes sociales que nos puede encontrar como Rema TV en Facebook e Instagram. Y si usted tiene alguna duda, comuníquese con nosotros por WhatsApp al 4769-2431. 4769-2431. Gracias. Entonces hemos finalizado el programa el día de hoy. Salud y vida.